¿Por qué no nos ponemos de pie? Y antes de que entremos al consejo de la palabra del Señor, yo quisiera que oráremos por una necesidad, una petición que me fue expuesta por una joven que se llama Cristal. Esta joven tiene apenas 23 años, parece, y ya la han detectado con cáncer. Y mi madre me dejaba saber, ¿verdad?, que le había prometido a la familia que hoy, cuando estuviera en la iglesia, iba a pedir oración por ella, porque la mamá muy diligentemente pedía, aunque ellos no son cristianos, pero le decía, madre, ¿verdad?, llévela por favor en sus oraciones. Y era su abuelita la que le pedía la oración, dice, porque yo la considero como mi hija, ella fue la que la crió y todo, y al verla en esta condición le ha afectado bastante, y obvio, ¿verdad? Obvio, ¿quién no, verdad? Y pide oración que sea el Señor dándole otra oportunidad a su nieta de que pueda ser sanada del cáncer. Amén. Yo quisiera que nos uniéramos en esta noche y oráremos como un pueblo que tenemos fe, tenemos un Dios para el cual no hay nada imposible, y ella se llama Cristal. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos, Señor, al trono de la gracia, oh Dios, en el nombre de Jesús, para presentar, Señor, esta petición, esta necesidad, oh Dios amado, que, oh Dios amado, al escucharla simplemente, Señor, estremece nuestras almas, Dios amado, porque tenemos hijos también, Señor, tenemos familiares. Podemos solamente, Señor, oh Dios, imaginar el grande dolor por el que está pasando la familia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, extiendas tu mano poderosa, que toques, Señor, la vida, el cuerpo de Cristal, Dios amado, y que seas tú, Señor, obrando, oh, en el nombre de Jesús, como tú, Señor, lo sabes hacer, oh Dios de la gloria, con poder, Señor, oh Dios amado, que puedas restaurarla, Señor, sanarla, Dios, en el nombre de Jesús, desarraigar, Señor, toda célula cancerosa de su cuerpo, Padre, y le puedas dar otra oportunidad, Señor, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Si no te conoce, Dios amado, que en esta hora, Padre, tu Espíritu, Señor, empiece, Dios amado, a conducirla, Señor, a Cristo Jesús, a confesarlo como Señor y Salvador de su vida. Oh, te lo pedimos, Padre amado, te lo rogamos. Oh, Padre, clamamos, Señor, derramamos nuestra alma delante de ti por esta necesidad, Señor, por esta petición. Glorifícate, Señor, en el cuerpo, Señor, y en la vida, Señor, de Cristal, para la gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice su familia, Señor, confórtalos, dales fe, dale confianza, Señor, en ti. Vuélvelos a ti, Señor, que eres el único que puede, Señor, traer solución, Señor, y restauración a una situación como esta, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dado que está de pie, ¿por qué no abre su Biblia en Primera de Corintios y continuamos nuestra cita de esta noche, que es en el capítulo número 6, y damos lectura a los primeros 11 versículos y meditamos en ellos en esta noche. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 11. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya lo tienen?
Gloria al Señor. Demos lectura a la palabra del Señor y dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis en esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Señor, al acercarnos a tu palabra, Señor, oh Dios, rogamos la dirección, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre, para exponer, Señor, tanto como para oír, oh Dios, de tu palabra, ya que es el Señor, oh Dios, el que nos da la revelación, Señor, oh Dios amado, y el entendimiento de todo, Señor, lo que tú has dejado escrito, Señor, en tu palabra. Abrimos nuestros oídos, Señor, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras mentes, oh Dios, a tu palabra, Señor, porque reconocemos, Señor, la suma necesidad que tenemos, Señor, de tu consejo. Y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Ha estado el apóstol Pablo tratando en esta carta asuntos, más que nada asuntos en la iglesia. La carta, más que nada, en estos versículos que hemos estado tratando, han sido más que nada asuntos que le han sido presentados al apóstol Pablo, y él ha contestado en esta carta, ¿verdad?, la manera de cómo resolver todos estos conflictos, todas estas situaciones que se han levantado en la iglesia, y instruye, como todo buen pastor, ¿verdad?, cuál es la mejor manera de cómo tratar los asuntos de la iglesia. Al tratar este asunto en términos general, miraba, hermano, yo cuán importante es el consejo que el apóstol Pablo da en los primeros 8 versículos acerca de cómo la importancia de nosotros, hermanos, tratar todo asunto, cuando referimos, hermano, a la iglesia, tratarlo en una manera interna. Incluso, hermano, esta clase, hermano, de cómo tratar los asuntos, muchas veces lo podemos llevar a la familia, y esto nos va a ser muy útil para nosotros poder resolver, hermano, situaciones en una manera apropiada, ya cuando sean a nivel iglesia o en asuntos familiares. Yo creo que esta es una de las cosas, hermano, por lo cual se ha descuidado. Veo la suma importancia. ¿Por qué es, hermano, que muchas veces la iglesia tiene tan mala reputación, tiene tan mal testimonio delante de los incrédulos? Y esta es una de las razones que muchas veces abre camino, abre puerta a esto. Por lo cual leía, hermano, yo el versículo, y francamente le decía, los primeros 8 versículos, yo decía, bueno, ok,
el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, que los asuntos se deben de tratar internamente, y lo tratábamos un poco, ¿verdad?, en el capítulo 5 anterior, el jueves pasado, y lo leía y no le hallaba alguna cosa, ¿verdad?, que fuera para mí, ¿verdad?, de importancia. Decía, ¿por qué es tanto el interés del apóstol Pablo en que se trate los asuntos en la manera en cómo lo enseña? Y es donde me daba yo cuenta de eso, ¿verdad? De que si no se tiene cuidado en tratar nosotros los asuntos, hermano, como el apóstol Pablo lo dice, muchas veces nosotros podemos abrir puerta a que la gente murmure de la iglesia, a que la gente critique el cristianismo. Muchas veces, incluso es el problema que el apóstol Pablo está hablando. Dice, ¿por qué si cuando hay un asunto interno en la iglesia no lo tratan internamente? ¿Por qué? No ir con los que tienen, ¿verdad?, tal vez diciéndolo, ¿verdad?, ir con el liderazgo y tratar el asunto, ¿verdad? Con el liderazgo y decir, ¿saben qué? Hay este problema, hay este asunto, surgió esto. Sino que muchas veces, ¿verdad?, surge que sucede algo, le sucede a alguien algo en la iglesia, y no lo estoy refiriendo por cuestión de que haya sucedido aquí, sino que a través de los años en el evangelio, incluso antes de yo ser cristiano, incluso en los primeros días que yo llegué al cristianismo, esto es un asunto que yo pude ver y hoy me lo hacía recordar, de que apenas llegando yo al cristianismo, estando en la iglesia, en un grupo de hermanos que eran los varones de la iglesia, donde apenas si me conocían a mí, yo tendría algunas casos una semana o algunos cuantos días de haber llegado al cristianismo, y lo que hacen, empiezan a hablar del pastor, ¿verdad? Y empezaron a hablar mal del pastor, que el pastor, ¿por qué no hace esto y por qué no hace lo otro? Y entre ellos, ¿verdad?, despedazando al pastor, criticándolo y todo. Y yo solamente pues pensaba, ¿verdad?, sí, es que debería de hacer esto y debería hacer lo otro. Si yo hubiera sido otra persona y hubiera dicho, ¿saben qué? Yo creo que no me conviene estar en esta iglesia porque este pastor no hace lo que debe de hacer, ¿verdad? Pero dado el trasfondo que tenía, ¿verdad?, y haber conocido un poquito lo que era el cristianismo, ¿verdad?, no que hubiera sabido ya que así es el cristianismo, sino que, bueno, ¿verdad?, dijo, bueno, ok, tal vez hay algún desacuerdo entre ellos, ¿verdad? Pero bueno, no dije nada, pero me vino eso. Si hubiera sido yo otra persona, tal vez, no sé, de otra manera de pensar, me hubiera ido de la iglesia, hubiera dicho, ¿saben qué? Aquí con este pastor yo creo que mejor agarro mi familia y nos vamos para otro lado. Hay que buscar otro pastor que no tenga esas cosas. Entonces muchas veces esta es la manera en cómo muchas veces la iglesia es afectada. Cuando nosotros tenemos algún desacuerdo, alguna cosa en la iglesia, en vez de nosotros tratarlo internamente con las personas que tienen el conocimiento de cómo tratar un asunto de esta índole, que es del cuerpo en Cristo, vamos y le contamos a alguien. Le decimos, ¿sabes qué? Te voy a poner ejemplos solamente, ¿ok? No es que, de verdad, haya tenido esto, gracias al Señor, no he tenido esa experiencia, ¿verdad?, de escuchar nada de eso, pero poniendo ejemplos, ¿verdad? Tal puede surgir algún desacuerdo y alguien llega, platica con su vecino que ni siquiera cristiano es, no, fíjate que en la iglesia hay una hermana que no me puede ver y es la que más está en el altar, o es la que canta en el altar y viene y no me saluda, no me habla. Entonces usted se imagina la clase de imagen que usted está o que estamos nosotros poniendo acerca de la iglesia. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces muchas veces lo que el apóstol Pablo está hablando es esto. Está tratando esto, y es sumamente importante que la iglesia sepa cómo tratar un asunto como este, ¿verdad? Es como decimos muchas veces, nosotros tenemos algún problema, muchas veces tal vez incluso familiar, podamos tener algún asunto familiar, vamos y le platicamos a alguien que ni siquiera ni le interesa el bienestar de nuestra familia, y nos va a dar un consejo, hermano, que es de lo peor, ¿verdad? Por poner algún ejemplo, simplemente tal vez buscando una ilustración, alguien puede platicarle, ¿sabes qué? A su amigo, ¿sabes qué? Mi esposa no me cocina, cuando llego a la casa no está la ropa lista, ¿tú qué consejo me das? Déjala, búscate otra. ¿Sí me explico?
Entonces, o sea que vamos delante de gente, hermano, que ni siquiera nos van a poder ayudar. Y en eso es lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de la iglesia. Les está diciendo, ¿por qué cuando hay un conflicto entre la iglesia, por qué se atreven a ir entre los incrédulos y exponerlo? Incluso el apóstol Pablo en una manera les dice que acaso no hay alguien en la iglesia que tenga lo suficientemente conocimiento para que le puedan ustedes, se le puedan ustedes acercar y decirle, ¿saben qué? Sea un líder, sea un hermano, sea el pastor, que acaso no hay alguien con lo suficientemente conocimiento, la suficiente confianza para que le puedan decir, ¿saben qué? Esto pasó, ¿qué me aconseja? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y incluso el apóstol Pablo les dice, ¿verdad? Se lo digo para vergüenza suya, dice, ¿por qué? ¿Qué acaso tienen que hacerlo esto? Dice, incluso entre ustedes mismos hermanos, dice, lo que hacen algo, dice, ustedes mismos tienen el conflicto, el problema entre ustedes. Lo cual dice el apóstol Pablo, esto ya es una falta. ¿Por qué dice el apóstol es una falta? Porque dice es que no debería de haber estas clases de cosas entre una familia en Cristo. No debería de existir tales cosas. Pero bueno, si existen, pero hay que saber cómo tratarlos, cómo hay que resolverlo. Y eso es lo que el apóstol Pablo más que nada está hablando. E incluso el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Y esto es algo que incluso está determinado para la iglesia, que cuando vuelva nuevamente en el milenio con Cristo, vendrá y juzgará al mundo. Vendrá la iglesia del Señor como juez. Y dice que acaso ustedes no pueden juzgar cosas más pequeñas que esas, tal vez algún conflicto, alguna cosa o algo. Digo, si ustedes van a juzgar a los ángeles, ¿sí? Y es una exhortación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia, pero yo lo que más miraba era el asunto ese, que muchas veces el exponer un asunto, digamos, de nivel iglesia, donde se debe tratar internamente, tratarlo con alguna otra persona, no beneficia nada, de lo contrario. El mundo está bastante airado en contra de la iglesia y luego nosotros les decimos y les abrimos la puerta, ¿me entiende? De que pues obviamente no somos gente perfectas en la iglesia, que es muchas veces lo que el mundo espera. Porque dicen, pues ¿saben qué? Pues es que la iglesia está llena de gente hipócrita, pues véngase usted también para que pues todos busquemos solución, ¿verdad? Es lo que estamos buscando. En la iglesia, ¿me entiende? Somos gentes, ¿verdad? Que reconocemos que necesitamos ayuda. Y entonces, pero el mundo espera, hermano, que la iglesia sea perfecta, ¿verdad? Entonces, eso es más que nada lo conveniente referente a eso. Y lo que más el apóstol Pablo dice, ¿por qué no soportar el agravio? Lo aconseja el apóstol Pablo. Dice en el versículo 8, dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, dice, más bien el conflicto muchas veces surge interno, surge entre nosotros, con lo que no debiera ser, ¿verdad? No debería ser, nosotros somos los que ocasionamos muchas veces el problema, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pablo. Entonces, dice en el versículo 7, perdón, al terminar del versículo 7, dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Lo que nos está hablando el apóstol Pablo es acerca de lo que nos ha enseñado mucho el apóstol Pablo, que nosotros a toda costa hacemos lo que está a nuestro alcance, todo lo que nos es posible por mantener nosotros la unidad en el cuerpo de Cristo. Incluso el apóstol Pablo nos habla y nos dice, ¿verdad?, que hemos de aprender a tolerarnos unos a los otros, a soportarnos unos a los otros, y es algo que aprendemos que solamente del amor de Cristo y en la vida que el Espíritu Santo nos da, que aprendemos nosotros mismos a ser pacientes unos con otros, amarnos unos a los otros, y en alguna cosita que pueda surgir, ¿verdad?, no nos agarramos, soltamos a golpes, sino que nos tratamos y hablamos unos con otros, ¿verdad?, para buscar la solución a cualquier cosa. Entonces el apóstol Pablo, cuando les dice, ¿por qué no sufre más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Hay una de las cosas, hermano, que el apóstol Pablo nos dice, ¿por qué más bien si cuando alguien habla mal de ti, por qué mejor, digamos en cierta manera, por qué no lo ignoras el asunto? Déjalo, ¿sí? Porque tal vez alguien, si tal vez te hizo un mal gesto que tal vez consideraste, ¿por qué mejor no lo ignoras? ¿Sí?
no le pongas atención. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Alguien tal vez te defraudó de alguna manera, ¿verdad? No es lo que tú esperabas, sopórtalo, ¿sí? Déjalo pasar. Y esto es verdaderamente una manera de cómo el apóstol Pablo nos está llevando a un nivel más elevado, ¿verdad? Lo que somos acostumbrados a hacer. Hace algunos años tuve yo un pastor. Conocí un pastor, eran muy buenos amigos, mucha confianza, me ayudó mucho en mis recién años, principios de cristiano. Le tenía mucha confianza, me ayudó en muchas cosas, aprendí muchas cosas de él. Pero dado en una situación que este pastor entró, defraudó a mucha gente, incluso estafó a mucha gente. Viéndose en una situación financiera, hizo eso. Yo, en una ocasión se acercó conmigo y me habla y me dice: ¿sabe qué? Tengo un problema financiero, ¿por qué no me presta dinero? Me dice: préstame $4,000, se los pago. Está bien, le digo. Es un pastor, ¿verdad? De la iglesia, y muy amigo mío, lo conozco de muchos años ya. Y sí, claro que sí, sí, se lo presto, ¿verdad? No hice ningún papel con él, ¿verdad? Ya había aprendido antes, ¿verdad? Que entre familiares incluso, ¿verdad? Nos hemos vendido carros y cosas así con un tío mío y eso, y se sorprendió cuando le dije: tío, ¿por qué no hacemos un papel? ¿Por qué no tenía el dinero para pagarme el carro? Le dije: no importa, lleves el carro está chocado y él lo ocupaba, y me dijo: no importa, lleves el carro, luego me lo paga. Pero digo: vamos a hacer un papel donde decía solamente que yo le estaba dando el carro a tal precio, ¿verdad? Y que me iba a dar tanto, y a los tantos meses me iba a dar la otra. Y se queda pensando, porque de primero la mirada de él es como diciendo: mi sobrino no me tiene confianza, ¿o qué? Le dije: no, tío, le dije, esto no es cuestión de confianza ni nada, es algo beneficioso para usted y para mí. Y se me quedó viendo y como que entró en razón, dijo: sí, ¿verdad? Le dije: sí, le dije, por cualquier cosa, le dije. Y sí. Bueno, pero el caso de que este caso era un pastor, no consideré yo hacer nada así. Se fue del estado, se fue para otro estado, y debiéndole, después me supe yo que a mucha gente, se fue debiéndole a mucha gente. No hice yo ninguna demanda legal, ni nada de eso, ¿verdad? Sí me molesté bastante y todo, me sentí bastante defraudado verdaderamente por ser la persona que era. Y eso es lo que a mí me sorprende. A mí incluso este tiempo, ¿verdad? A veces veo las cosas que a veces los ministros del Señor hacen y me sorprende. Todavía yo digo: ¿cómo son capaces? No por el defraudar, sino que simplemente por moverse a otro estado, y allá siguió funcionando como pastor. Se fue y allá estaba todavía pastoreando y estando al frente de una iglesia y todo. Y yo decía: ¿cómo puede ser posible que alguien haga algo así? Simplemente por el hecho de que yo hago una cosa aquí, me voy a un lugar donde ya no me conocen y como que nada pasó, ¿verdad? Y sabe que mientras estaba ahí, estaba orando y me llevaba el Señor a meditar en la historia de Jaqueo. ¿Cuántos conocen la historia de Jaqueo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace él? Dice que cuando una vez tiene ese encuentro con Cristo, ¿qué él hace él? Él incluso cuando está en aquel lugar y ver su corazón transformado y todo, él hace una declaración. Él no dice: ¿saben qué? Me voy a mover de ciudad, me voy a ir a un lugar donde no me conozcan. No, él no dice eso. Sino que él dice: ¿saben qué? Si a alguien he defraudado, se lo voy a volver multiplicado. ¿Por qué? Porque dice: esa es la manera como yo voy a hacer. Me voy a permanecer en el mismo lugar, pero voy a corregir lo que yo hice mal. ¿Por qué voy a salir huyendo? ¿Sí? Eso no es, ¿me entiende?, el testimonio, ¿verdad?, de uno. Y entonces me llevaba a esto y decía yo: es verdad, ¿verdad? Eso es, a veces personas, ¿verdad?, y lo defraudan a uno y todo. Y uno, ¿qué? Dice: bueno, pues lo pongo en las manos del Señor, ¿verdad? Lo dejo en las manos de Dios y sea Él el que cargue con eso, ¿verdad?
Y entonces es lo que el apóstol Pablo nos está llevando, y pongo este ejemplo simplemente por lo que el apóstol Pablo dice en referencia a eso. Dice, mejor ¿por qué no soportar el agravio? ¿Verdad? ¿Por qué no, verdad, soportarlo? Y dice así, dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Ok, está bien, ¿verdad? Toléralo. Dice, o ¿por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Si es que te defraudó, hey, sopórtalo. Tal vez no fue lo que tú esperabas, bueno, pero tú que eso no sea algo que te afecte a ti. Y que no sea algo que venga, me tiene a arruinarte a ti, a destruirte a ti. Que incluso sabe que muchas veces, esto es una de las cosas, me tiene que aprendemos a través del caminar cristiano, que muchas veces el tropiezo de mucha gente en la iglesia. El tropiezo de mucha gente en la iglesia. Por ejemplo, como puse como ejemplo lo que a mí me sucedió, oiga, si hubiera dicho, ¿saben qué? Si en la iglesia cristiana son así, ¿saben qué? Mejor yo no quiero estar en la iglesia cristiana, ¿verdad? Y me hubiera ido con una manera de pensar de cristianismo donde, ¿verdad? Con ganas y ganas de volver. Pero entendemos, ¿me entiende? Que eso es algo donde lo que nos enseña la palabra del Señor es llegar a una madurez donde lo que el apóstol Pablo nos está enseñando es que nuestra salvación está por encima de todas las cosas. Nuestra relación con Dios está por encima de los errores humanos. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está llevando a una madurez que va a ser muchas veces a través de golpes, de fraudes, de tropiezos, pero nos está llevando el apóstol Pablo a aprender de que mi salvación está por encima de todo. Yo sé que el hombre va a cometer errores, el hombre va a cometer faltas, muchas veces voy a ser defraudado, o tal vez yo voy a defraudar a alguien en alguna razón, en alguna ocasión, ¿sí? No le sorprenda que tal vez en alguna ocasión diga, yo nunca esperé que el pastor, ¿verdad?, actuara de esa manera o reaccionara de esa manera. Soy un ser humano igual como usted, ¿verdad? Que el Señor me guarde y nunca sea así, ¿verdad? Que yo sea motivo de tropiezo para su vida, ¿verdad? Que el Señor me guarde. Pero eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en eso, ¿verdad? Es que nuestra salvación, nuestra relación con Dios está por encima de todo. Esto no me va a ser un estorbo a mí para yo acercarme al Señor, para yo continuar con mi caminar y mi relación con Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando a través de eso. Lo que hace como consiguiente el apóstol Pablo es enlistar a personas que tienen ciertas cualidades que no son aptos para entrar al reino de Dios. Y es una lista, ¿verdad?, bastante sorprendente, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo escribe. Y simplemente, hermano, para el recordatorio nuestro, lo leo. Dice así del versículo 10. No, perdón, del 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo precioso, hermano, que dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Y lo que hace es una declaración de lo que el apóstol Pablo ve, cómo él ve a la iglesia, ¿verdad? Y esa es la manera en cómo Cristo ve a la iglesia. Y lo que dice es esto, dice, y esto erais algunos. ¿Sí? Ahí, hermano, tal vez yo escogiera casi la mitad de la lista, era yo. Yo no sé hasta ahí cuántos puede usted escoger de los que había ahí. Y entonces, hermano, lo que el apóstol Pablo está haciendo, hermano, es hace un listado de personas, hermano, con prácticas que no van a entrar al reino de Dios, no van a entrar al reino de los cielos. Pero lo que ahora el apóstol Pablo es distingue a la iglesia, está diciendo estas cualidades, algunos de nosotros las teníamos. Esto es lo que éramos antes. De ahí donde el Señor, hermano, nos trajo, de ahí donde el Señor nos sacó. Y más dice, mira lo que dice, más dice, ya habéis sido lavados. Y verdaderamente, hermano, las tres cosas que va a listar el apóstol Pablo son temas completos para uno tratar y hablar. Pero cuando habla el apóstol Pablo, ¿saben qué?
dice, de estos de haber sido ustedes lavados. ¿Sí? Y esto es verdaderamente, hermano, el por qué nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, con libertad. De que sabemos, hermano, que ya el Señor, hermano, nos lavó, nos limpió, hermano, de toda nuestra inmundicia. Todo aquello, hermano, que impedía que nosotros nos acercáramos al trono de Dios, fue lavado. Para eso fue Cristo a la cruz del Calvario, hermano, y derramó su sangre. Para lavar, hermano, esa mancha que había en nosotros, hermano, que con nada se podía quitar. Ningún detergente, hermano, podía quitar esa mancha que había sobre nosotros, hermano, solamente la sangre de Cristo. Eso es lo que nos lavó a nosotros, nos quitó, hermano, de todo aquello. Y dice, luego lo segundo que dice, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados. Y esto es verdaderamente el orden, hermano, cómo las cosas suceden. Cuando venimos a Cristo, hermano, lo que el Señor hace, cuando le confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, dice la palabra del Señor, hermano, que recibimos automáticamente el perdón de nuestros pecados. Nos lava el Señor, hermano, en esa fe, cuando le declaramos como Señor y Salvador de nuestra vida. Y luego lo que hace como consiguiente, ¿qué hace? ¿Qué? Nos aparta. Nos entresaca, hermano, de entre el mundo para que le seamos un pueblo santo, una nación santa, un real sacerdocio, como dice la palabra del Señor. ¿Sí? Y es con lo que el apóstol Pablo habla después de haber sido lavados, la santificación, refiriendo a que, hermano, el apartamiento que Dios hace, hermano, ahora para con aquella persona, lo sacó de todas esas cosas, hermano, que practicaba tal vez en esa lista, y lo sacó y ahora lo pone en un lugar para el Señor llamarlo mi especial tesoro. Aquel que Dios ve, hermano, de una manera mucho más valiosa que incluso que la niña de sus ojos, dice la palabra del Señor. Y dice el apóstol Pablo, dice, y ya habéis sido justificados. Hermano, como que el cristiano como que va de gloria en gloria, hermano, conforme la Escritura lo describe, después de que el Señor lo limpia, lo aparta, y luego lo tiene como alguien que nunca cometió una falta. Y eso es verdaderamente, tal vez usar la palabra esta, hermano, es como que si el Señor, hermano, nos chiquea verdaderamente, ¿sí? Nos tiene como el hijo predilecto, ese hermano que nunca ha ofendido a su padre, aquel que nunca ha desobedecido en nada. Eso es lo que la ilustración, hermano, justificación. Nos tiene el Señor, hermano, como aquel hijo, hermano, que nunca ha desobedecido en nada, que nunca ha hecho un mal gesto, nunca ha hecho un berrinche, nunca se ha metido en ningún problema, nunca lo hemos visto hacer ninguna cosa desagradable, hermano. Eso es la manera en cómo Dios nos ve cuando habla referente a lo que es la palabra justificación. ¿Sí? Y eso es la manera, hermano, en cómo el Señor nos ve. Y luego, y dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Cuando ese nombre, hermano, fue proclamado sobre nosotros, fue declarado sobre nosotros, hermano, esto es todo lo que, hermano, causó, todo lo que ocasionó en nuestra vida. Hermano, cuando el nombre de Jesucristo, hermano, fue invocado sobre nuestra vida. Mas ahora, como consiguiente, la palabra del Señor nos enseña, dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. En que ahora, hermano, tenemos, hermano, esa guianza, tenemos, hermano, esa cobertura de parte de Dios, hermano, que nos instruye a todo lo que es verdadero y a todo lo que es, hermano, justo, todo lo que es real, hermano, en la palabra del Señor, hermano, a través de su Espíritu. Y es verdaderamente, hermano, interesante, hermano, cuando meditamos, hermano, en los consejos del apóstol Pablo. Y todo eso, hermano, siempre el apóstol Pablo, el énfasis de él es siempre, como todo buen pastor y como fue el sentir de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el bienestar de la iglesia. ¿Sí? Incluso en el principio del problema, el asunto que está tratando él es, ¿sabe que la gente del mundo no tiene nada que ver con los asuntos del reino de Dios?
porque no los entienden, no los comprenden, no saben. Lo único que hacen es perjudicar. Entonces lo que aprendemos a través de esto es, hermano, es incluso, esto lo aprendí, hermano, de un pastor, un consejo que me dio hace muchos años y siempre se me quedó, que decía, ¿sabe qué? Digo, en el ministerio, muchas veces nosotros como ministros vamos a aprender a tener cosas que nosotros nos tenemos que guardar. Y se refería a esto. Me dijo, ¿sabe qué? Porque muchas veces nosotros como ministros, digo, muchas veces no a todas las personas les caemos bien. Algunas personas, ¿verdad?, no somos de su agrado. Y le estoy hablando yo, hermano, pues joven, nuevo en el evangelio, ¿verdad? No sabía mucho de eso. Y le decía, y yo pues no entendía mucho, me decía, ¿por qué? ¿A qué se refiere? Me dijo, mire, porque si hay una persona, por ejemplo, que a mí me haya defraudado o que haya hablado mal de mí, y muchas veces yo me tengo que quedar con eso. Dice, porque incluso fíjese, hasta este punto llega el asunto uno de compartir con algo con alguien. Si yo le comparto a mi esposa, le digo, ¿sabe qué? El hermano fulano o la hermana o alguien, ¿verdad?, de la iglesia, ¿sabes qué? Habló mal de mí, hizo esto, me perjudicó a mí en cierta manera. Dice, ya no soy yo el único que tengo eso, sino que ya, ¿ahora qué hice? Ya también le sembré eso a mi esposa. Dice, y ahora ella también, ya la manera en cómo ella veía a la hermana o al hermano, dice, eso ya cambia. Y eso muchas veces, hermano, el cuidado que el apóstol Pablo está tratando entre nosotros, de ser unos sabios siempre, el soportar uno el agravio, soportar uno el defraude. ¿Por qué? No hay necesidad que alguien más se perjudique, no hay necesidad que alguien más se dañe, o muchas veces tal vez usted tiene la madurez y usted lo está conllevando bien, pero la otra persona a quien usted le platica no lo va a tomar en la misma manera. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces el apóstol Pablo nos habla, nos enseña y nos dice, ¿saben qué? No son cosas que deben de surgir en la iglesia, pero si surgen, tiene que tratarlas en la manera correcta. Ahora, el apóstol Pablo, cuando de ahí salta, ¿me entiende?, el listado que hace y nos dice, ¿saben qué? Nosotros ya somos personas que hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados, ya hemos sido quitados de esas cosas. Ya hemos sido quitados. Cuando nosotros hablamos, hermano, el último punto que quiero nomás compartir. Cuando hablamos, hermano, que nosotros somos santos, pero somos pecadores. Parece un poquito confuso, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, no quiero que usemos esa manera de verlo, porque sí, nadie somos perfectos, ¿verdad? Tenemos faltas, tenemos errores, pero no quiero que me malinterprete, hermano, cuando digo que somos pecadores, ¿verdad? Somos santos, pero somos pecadores, hermano, para que sigamos en las prácticas de las cosas, hermano, que el apóstol Pablo enlista, ¿sí? Esas cosas, hermano, son cosas que no. Por eso el apóstol Pablo, y una vez yo lo enseñaba y me acuerdo que lo compartía al púlpito, y dije, pero hay cosas que la palabra del Señor nos enseña que eso era algo que ya éramos antes. A muy diferencia es, hermano, cuando por ejemplo, hermano, digo que tengo una falta, ¿sabe qué? Yo todavía tengo errores, peco en cierta manera. Ok, ¿cómo en qué? No, tal vez no oro como debería de orar, ¿sí? Esa es una falta. O ¿sabe qué? No leo como la palabra, no estoy en la palabra como debería de estar, ¿sí? Eso ya es una falta. O no atiendo, hermano, a lo que la palabra, los mandamientos de la palabra del Señor, porque no estoy evangelizando como debería de hacerlo, y eso ya es una falta. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces a eso es a lo que me refiero, y tal vez aclarándolo y tal vez un poquito más, eso es a lo que me refiero cuando la palabra del Señor nos enseña, nos dice, somos santos pero somos pecadores. Porque aún todavía, hermano, hay cositas que vamos cuadrando, pero ya no deben de ser de esa índole, de esa lista, hermano, que está allí, ¿sí? De ahí donde el Señor ya nos ha sacado. Amén. Pongámonos de pie.